Yo digo, es un buen momento para ser cantante, tenor, es un buen momento para ser incluso ministro de Cultura, pero ministro de Economía, en este momento yo se la regalo, sin embargo, él hace 7 años que está casi a cargo del Ministerio de Economía. ¿Cómo le va, Ángel? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué dice? Gracias. No, de verdad es un momento complicado, hay un montón de cosas para hablar, gracias por venir. La primera que se me ocurre es cómo está impactando, cómo imagina usted que va a impactar este lío nacional que tenemos con el default, la caída de los subsidios. ¿Cómo cree que va a impactar en Santa Fe? Bueno, lo primero, una obviedad, mal. Y esto está estrechamente relacionado con la propia estructura económica de la provincia de Santa Fe y con su inserción en la economía nacional. Una economía que en términos generales significa el 10% del Producto Bruto Interno Nacional, que tiene una estructura industrial interesante, diversificada, orientada en gran parte a la exportación, y particularmente a Brasil, sobre todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Evidentemente ahí tenemos un nexo directo con el mundo, con la economía mundo, con Brasil. Lo que le pase a Brasil, a la provincia de Santa Fe, le afecta quizás en términos relativos mucho más que al país en su conjunto. Tenemos una economía agroexportadora, con carne y lácteos, y como siempre ocurre, y lo hemos dicho muchas veces, las posibilidades de manejo de determinados sectores en la economía provincial es muy escaso. Los instrumentos que tenemos son muy escasos, son más instrumentos de protección, de contención, de soporte que de política económica activa. Nosotros no podemos hacer... Las políticas nacionales toman medidas que, digamos, la restricción de la exportación. A eso voy, ¿no es cierto? Son políticas que son generadas nacionalmente, para nosotros son datos, entonces eso es lo que a veces no se entiende acabadamente. La economía provincial se maneja con datos que son variables de la economía nacional y de la economía del mundo. En este sentido, la industria, el problema lácteo, el problema cárnico, el problema de las exportaciones se nos impactan directamente y nuestra capacidad de manejo, de dominio, es inexistente. En consecuencia, tenemos que estar utilizando los pocos instrumentos que tenemos, básicamente de protección y de contención social, para poder hacer frente a los efectos que viene sufriendo la economía nacional y obviamente la economía provincial. Que en términos reales hay que destacarlo, tiene que ver con la actividad económica y con el problema del empleo. Yo creo que la economía o los problemas económicos básicos hay que mirarlo en términos de cómo impacta sobre nuestros habitantes, nuestros trabajadores, nuestras clases. Y esto en la provincia de Santa Fe se lo nota de una manera quizás no tan marcada como en otros lugares, pero evidentemente tenemos baja creación de empleo durante meses y meses. Yo hablo del empleo porque me gusta más... el empleo es el dato, digamos, el empleo es básicamente el dato central. Y esto es interesante que ustedes también lo tomen así, como que el empleo es el dato, porque el indicador de la tasa de desempleo es un indicador complicado. Hay que entenderlo, digamos, no necesariamente uno puede estar mejor cuando la tasa de desempleo baja. Claro. Porque puede tener tasa de desempleo baja con muy poca creación de empleo, porque los que buscan empleo disminuyen por efecto de desaliento. En consecuencia, es un indicador complejo, hay que tener una lectura muy profunda, hay que desmenuzarlo. Desde nuestra perspectiva es mucho más interesante decir cómo ha ido evolucionando la creación de empleo neto. Y evidentemente lo que encontramos es que el empleo neto ha evolucionado a la baja. A la baja, estamos bajando en la generación de empleo. Sí, claro, estamos bajando la generación de empleo. Si uno lo puede comparar, Ciara, con, no sé, 3 años atrás. ¿Estamos en qué indicador? No importa, no quiero el dato exacto, pero sí un dato grueso. Y debemos estar, a ver, tenía yo por ahí, tasa de desempleo para nosotros debe estar en el 11% y no en el 7%, como dicen las estadísticas oficiales. Y el empleo debe estar disminuyendo un 2% aproximadamente. O sea que... Esos son los datos que tiene el último informe de CACET, 11,7 y... Bueno, entonces quiere decir que tiene buena memoria. No estoy tan mal informado, digamos. ¿No? Está bueno. Ahora, y lo sumo a Gustavo,
es el dato, digo, el tema del empleo, porque todavía no tuvimos las circunstancias que están sufriendo otras provincias. Tenemos la General Motors, obviamente, en Santa Fe, y uno puede percibir que puede haber aisladas suspensiones. Pero puede haber un desencadenamiento de suspensiones y de despidos también, ¿no? Sí, puede haberlo, puede haberlo. Puede haberlo porque, en verdad, desde la política nacional no se asumen los problemas en su dimensión real y concreta. A ver, me parece que hay una especie de maniobra distractiva, ¿no? Seguir insistiendo con aspectos que no hacen al bienestar. Porque seguir insistiendo con los hold-out, con el cambio de... me parece bárbaro, yo creo que hay que resolverlo. Pero ese no es un problema económico. Yo creo que ese es un problema jurídico. El de los fondos buitres. El de los fondos buitres. Y es ajeno a la situación interna. Y es ajeno a la situación interna, o sea, es ajeno. Tangencialmente se van a tocar porque todo se toca con todo, pero el problema de la economía nacional no arranca con el problema de los hold-out. Es decir, el problema de los hold-outs agrega elementos negativos a una política económica bastante desconcertada y desconcertante, que tiene efectos muy claros sobre el nivel de empleo y el nivel de actividad, y obviamente sobre la tasa de inflación. Esos elementos concretos, reales, no son asumidos como tales, y entonces la maniobra distractiva pasa por, de alguna manera, querer echarle la culpa, que esos problemas que arrastran de mucho tiempo atrás son consecuencia de que no resolvemos el problema con los hold-out. Pero en verdad, el problema con los hold-out y la solución hoy es un problema más jurídico que económico. Y esta es la cosa tan extraña. Tenemos solidez económica y tenemos un problema financiero muy grande. Es decir, tenemos una baja deuda en relación al PIB, pero no tenemos los dólares para pagarla. ¿Gustavo? Claro, esa era la pregunta que yo le iba a hacer, ministro, porque ayer, en el último informe, en la última revista de Notife, la primera que salió a papel, que Connie me pidió que escribiera una nota de hoy para ayer, como hace siempre, yo me pregunté, ¿cuál es el eje de un análisis en Santa Fe? Que así como fue gran beneficiada por la devaluación de 2002 y que permitió la recuperación de su aparato industrial, que tenía una capacidad ociosa que pudo rápidamente imponer, mercado interno, mercado externo, hoy es la principal expuesta en sentido contrario ante este escenario y esta caída de los sistemas productivos y el empleo y el corte de la cadena de pago, que es el problema que viene, me parece, en la economía. Pero la pregunta es, si bien Santa Fe tiene hoy una baja exposición con respecto al Producto Bruto de su deuda, ¿cómo piensa ir financiando los gastos corrientes de aquí en adelante? Si va a seguir apelando a la autorización de letras del Tesoro en lo que resta del año. ¿Qué pasa con la deuda en dólares? ¿Qué pasa con la deuda, con los 400 millones que intentaba tomar de Medio Oriente y que no logró finalmente la autorización? ¿Y cómo va a impactar eso en la expectativa de obra pública? Varias preguntas. Bueno, tenemos un ratito. Bueno. No, digo, a ver, primero, si uno analizase el comportamiento cíclico de la economía nacional y lo enfrenta con el comportamiento cíclico de la economía provincial, uno podría decir casi con seguridad que cuando la economía nacional crece, Santa Fe crece más. Y cuando la economía nacional decrece, Santa Fe decrece más. Es decir, sí, tenemos el mismo ciclo, pero evidentemente podemos mejorar en el crecimiento y tenemos una mayor caída en la depresión. Evidentemente que es correcto lo que mencionás. Santa Fe tiene elementos de vulnerabilidad, como cualquier otra provincia. Seguramente las economías regionales están sufriendo mucho más que Santa Fe por la apreciación del tipo cambiario, es decir, cuando el tipo cambiario se libera un poco, evidentemente resurgen las exportaciones. A nosotros nos impacta mucho la demanda brasilera y la demanda china en términos de la soja, aunque también vale la pena decirlo, las principales exportaciones de Santa Fe no van a China. O sea, tampoco nos confundamos de que para Santa Fe China es... No, es importante evidentemente para el complejo sojero, pero las principales exportaciones de Santa Fe van a Brasil, a la comunidad europea. China debe estar en cuarto lugar aproximadamente. Ahora, evidentemente esto sí impacta notablemente sobre los recursos. De todas formas,
Ustedes saben que los recursos en Santa Fe y en el país tienen un gran componente de ad valorem, es decir, se calculan sobre la evolución del valor nominal de la actividad económica. Cuando digo valor nominal es cantidad por precio presente. En consecuencia, los valores nominales crecen cuando crece la inflación, aunque el valor real no crezca. Y esto aumenta la recaudación, no hay ninguna duda. Que crece la recaudación, ustedes no han tenido, digamos, dificultades de caída de recaudación, todavía. Hay que ser muy cuidadoso también con esto, porque cuando uno compara la interanualidad, la recaudación interanual viene cayendo en los últimos años. Es decir, uno puede haber tenido entre el 2013 y el 2012 el 36%, y entre el 2014 y el 2013 estamos en el 30%. Claro. En consecuencia, la interanualidad va bajando. La verdad que es un tema más complejo y es muy difícil de simplificar en un par de minutos de televisión. De todas maneras, digo, hay un conjunto de luces, de alerta en la economía santafesina, usted lo acaba de decir con claridad. Tenemos problemas, va bajando la recaudación, por lo menos la real. Tenemos dificultades con algunas zonas del empleo. Aparecen los reclamos salariales, como aparecen en todo el país. Aparecen los reclamos de los estatales y dicen, bueno, los docentes queremos abrir paritarias. Rubén Galassi dice, de ningún modo, no hay ninguna posibilidad de abrir. ¿Y usted qué le responde, digamos, a los ministros que le dicen, Seara, más plata? A ver, a los ministros que me piden más plata, y le respondemos los de siempre, primero traten de hacer todo lo máximo que pueda con lo que le estamos dando. Y el manejo es un manejo de prioridades, ¿no? Y en las situaciones de administración en crisis, lo que hay que establecer con claridad son a qué vamos a atender primero y a qué primeramente vamos a destinar los recursos. Entonces, hoy la orientación de nuestro gobernador es, primero de los recursos, tenemos que garantizar que el Estado siga funcionando. Para que el Estado siga funcionando, tenemos que tener en tiempo y forma pagado a los 130.000 funcionarios públicos de la provincia para que funcionen las escuelas, los hospitales, el desarrollo social, la seguridad, donde ahí está el grueso del empleado público. Sin pensar en aumentos. Sin pensar en aumento. Concedimos una paritaria que fue negociada con una enorme responsabilidad, cautela, seriedad, tanto por parte de los trabajadores como por parte del Estado. Se dio una media del 30% para todo el año y eso es lo que estamos cumpliendo. Acabamos de pagar el último ajuste en el mes de agosto respecto a julio. En consecuencia, nosotros hoy estamos comprometidos a tener los sueldos pagados en tiempo y forma. En segundo lugar, tenemos que seguir manteniendo el ritmo de la obra pública. Y en esto somos muy claros y les decimos a todos los que nos quieran escuchar. Tenemos que continuar haciendo la obra pública, tenemos que terminar las obras públicas iniciadas y hoy no hay ningún inconveniente para poder hacer frente a la obra pública. Quiero decirles que nunca usamos letras del Tesoro, simplemente lo que pedimos es el instrumento para poder tenerlo en el momento, con el supuesto momento que haga falta utilizarlo, pero no lo hemos utilizado. Alguna vez se dijo, ¿para qué lo pidieron si no lo vamos a utilizar? Bueno, esto es más o menos como tener una aspirina cuando me duele la cabeza, no necesariamente me la tengo que tomar aunque la cabeza no me duela. Aquí pasa exactamente lo mismo, nosotros queremos los instrumentos para no tener que estar pidiéndolo y perder tiempo en el momento que lo queremos usar. En consecuencia, hoy estamos administrando con mucha responsabilidad los recursos que van entrando. Y el problema que existe, que es lo que hay que entender de alguna manera, es que en los procesos inflacionarios de alta inflación, los gastos van por el ascensor y los recursos van por la escalera. Es decir, todo crece, pero en términos relativos crecen más los gastos que los recursos, y esto entonces genera una brecha que hay que tener la suficiente responsabilidad para saber hasta cuánto uno permite que la brecha se abra. Sí, ahora le quiero agradecer por la visita. Son temas complejos, son temas difíciles, pero son los únicos temas que hoy están en la cabeza junto a la seguridad de la gente. No va a haber aumentos salariales, la situación está complicada y dio una definición que a mí me parece desde todo punto de vista llamativa. El problema con los fondos buitres es un problema jurídico, no tiene nada que ver con la economía real y me parece que va a traer algún ruido como definición. Gracias. Seguimos.